Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio exponer la palabra de Dios nuevamente aquí en la iglesia Divino Redentor. Gracias a Dios que nos volvemos a ver. En esta mañana vamos a tocar el tema de semejanzas y diferencias entre dos personajes bíblicos. Estos dos personas fueron reyes de Israel. Uno de ellos fue el primer rey, ustedes ya saben quién fue, Saúl, y el segundo rey que fue David. Vamos a estar analizando algunas características, algunas semejanzas y diferencias. Hay muchísimas semejanzas y diferencias entre ellos, pero únicamente vamos a ver las más importantes. Empezamos luego de hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Si gusta inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Padre Celestial, te pedimos que bendigas este momento, que dirijas esta meditación, esta predicación. Ayúdanos, Señor, para entender lo que nos quieres decir. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, que no la echemos en saco roto, sino que pongamos mucha atención a lo que es tu mensaje y lo podamos poner por obra en nuestra vida diaria. Bendice la iglesia, bendice el mensaje, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los dos reyes que estábamos mencionando, los dos fueron reyes de la nación que Dios escogió, es decir, el pueblo de Israel. Ambos fueron grandes guerreros. Los dos fueron guerreros valientes, fueron elegidos por Dios, los dos. También los dos fueron hermosos. Se oye medio ¿sabe qué modo hablar de que un hombre sea hermoso, eh? Pero pues la Biblia dice que eran hermosos. Vamos a ver los textos donde menciona que eran hermosos. Primero de Samuel 9:2. Primero de Samuel 9:2, vemos que habla sobre uno de ellos. Dice la palabra de Dios: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahí está, se refiere a Saúl y era bien parecido, era simpático, pero aparte de eso estaba grandote. Dice que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a todos. Es decir, el promedio de la gente de su nación le llegaban al hombro, ¿verdad? A Saúl. Ahora vamos a ver Primero de Samuel 16, versos 18 y 19. Primero de Samuel 16, 18, primero, el versículo. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. El que sigue. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Ahí está, ahí se refiere a David. Y también estaba simpático, también era hermoso. Entonces ambos eran hermosos. Los dos también tuvieron la oportunidad de perpetuar su reino. Pero no pasó lo mismo con los dos. No, los dos perpetuaron su reino. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos empezaron bien, pero no los dos terminaron bien. Los dos reyes de los que estamos hablando cometieron pecado. Bueno, todo el mundo comete pecado, dice la palabra de Dios,
que no hay justo ni aún uno. Aunque eran reyes, cometieron pecados. Hablemos de los principales, no de todos. Saúl, ¿se acuerdan de los pecados que cometió Saúl? Pues fue a consultar a una bruja. También ofreció un sacrificio que no debió de haber ofrecido, porque él no era el sacerdote, él solamente era el rey de Israel. No le correspondía hacer ese sacrificio. Y otro pecado fue que no acató las órdenes de Dios que le daba Samuel, es decir, de destruir a los amalecitas junto con todas sus cosas y su ganado y sus ovejas y todo. Luego lo vamos a ver con calma eso. Y David cometió por lo menos dos pecados tremendos. Uno fue adulterio. ¿Adulteró con quién? ¿Se acuerdan? Con Betsabé. Y el otro pecado fue, se puede decir que asesinato contra el esposo de Betsabé, es decir, Urías el Eteo. Hermanos, el pecado trae consecuencias y trajo consecuencias terribles a ambos. Pero aparte de los pecados había otras cosas que tenían estos reyes y que vamos a estar viendo. Al final, Saúl fue rechazado por Dios y David fue aceptado por Dios. Entonces aquí podemos hacernos una pregunta y decir, a ver, ¿qué ocurrió? Se nos ha dicho que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿hubo acepción de personas? ¿Hubo favoritismo de parte de Dios para con David? ¿O qué es lo que ocurre? Dejamos la pregunta en el aire y al rato la retomamos y vamos a continuar. Saúl, ustedes saben que cuando estaba de rey perseguía a David, le tenía corajito porque David era popular, porque David pues inclusive le hicieron un canto por ahí que decía que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Le daban más a David que a Saúl. Y le dio coraje al rey, lo perseguía, quería matarlo. No logró hacerlo. Saúl murió junto con sus 3 hijos en una batalla, en una guerra contra los filisteos. David fue coronado rey en el lugar de Saúl. El rey David, desde antes de ser rey ya escribía cantos bonitos. Esos cantos los conocemos como salmos, y se siguen cantando. Seguimos cantándolos en las iglesias cristianas. Por eso algunos cristianos modernos de este tiempo que cantan, que son cantantes de alabanzas, se dicen salmistas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos hablar de ellos? En el Nuevo Testamento, hermanos, se sigue hablando mucho de David y de su descendencia. De Saúl, no. David tiene un trono en su descendencia, precisamente. ¿Quién es? Del trono de David está el Mesías esperado. Nuevamente la pregunta, pues aparentemente cometieron errores uno y otro, aparentemente hicieron cosas buenas uno y otro. Entonces, ¿Dios hizo acepción de personas? No hizo ni hace Dios acepción de personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Veamos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, hermanos, Saúl pasó por 2 etapas solamente. Saúl, fíjense bien, no hay que confundir los nombres ni los términos.
Saúl solamente pasó por 2 etapas. Primero fue ungido, luego inmediatamente pasó a ser rey, Saúl. Mientras que David pasó por 3 etapas. 3 etapas. ¿Cuáles son estas? Bueno, fue ungido. Luego, en segundo lugar, pasó por una gran etapa de quebrantamiento, aproximadamente de 10 años. Y ya en tercer lugar, toma el reino, ya es coronado rey. En esta etapa de quebrantamiento, en esta etapa de 10 años, se puede decir que es la escuela de David. Y es la escuela así, propiamente del quebrantamiento, donde Dios trata con nuestro orgullo, Dios trata con nuestra soberbia, con nuestra autosuficiencia, Dios trata con la desobediencia, con malas motivaciones, Dios trata con nuestro mal carácter y con tanta cosa negativa que nosotros tenemos en esa etapa de quebrantamiento. Dios trata con nosotros, trató con David, y David salió fortalecido y David fue cambiado. Y algunos de sus salmos de David, hablamos de que él escribía salmos, dan cuenta de esta etapa de quebrantamiento, principalmente los salmos 22, salmo 23, salmo 55. Acuérdense de, digamos, un párrafo del 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito salmo, pero ahí se puede ver cómo David era perseguido, David tenía muchos problemas, pero David confiaba en Jehová. Debemos confiar en Jehová, principalmente cuando estemos en la prueba difícil. Y en todo tiempo, ¿verdad? Bueno, continuemos viendo diferencias de estos dos reyes. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo. Escuche bien lo que les voy a decir. Actuaba con el poder del Espíritu Santo Saúl, pero sin conocer a fondo el Espíritu Santo. No lo conocía muy a fondo. David actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero él sí conocía a fondo el Espíritu Santo. Qué diferente. Fue el Espíritu Santo el que transformó el carácter de David, ya lo habíamos mencionado hace rato. Sobre eso de que Saúl no tenía, vamos a decir, no conocía a fondo al Espíritu Santo. Una cosa es ser usado por Dios o por el Espíritu Santo, que es lo mismo, y otra cosa es ser aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Una cosa es el poder del Espíritu Santo, hermanos, y otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. ¿Tienes el poder del Espíritu Santo o tienes el poder más el fruto del Espíritu Santo? Hay gente que está haciendo grandes cosas con el poder del Espíritu Santo, pero no tienen el fruto del Espíritu Santo y no conocen a fondo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a proseguir. David tenía amor por la palabra de Dios. Tenía amor por la palabra de Dios, David. Hace rato leímos, si mi hermanita vuelve a poner el Salmo 119, a partir del verso 97, y ahí podemos ver el amor que David tenía por la palabra de Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. La ley es la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué sigue? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos, pues, es la palabra de Dios. ¿Qué sigue? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, o la palabra de Dios, son mi meditación. El otro, continuación.
Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos, he guardado la palabra de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El que sigue, no me aparté de tus juicios, o sea, de la palabra de Dios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cómo amaba la palabra de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Amaba o no amaba? ¿Se ve que amaba o no amaba la palabra de Dios? Claro que la amaba, en gran manera. ¿Ama usted la palabra de Dios en gran manera, hermano? Y el otro del que estamos hablando, el otro rey, Saúl, no amaba la palabra de Dios. Vamos a verlo en Primera de Samuel 15, versos 22 al 26. Primera de Samuel 15, versos 22 al 26. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Este es como un reclamo que le está haciendo el profeta Samuel a Saúl. Le dice, oye, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Hace rato vimos que David amaba la palabra de Jehová, y aquí dice que Saúl desechó la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí hay un aparente arrepentimiento de parte de Saúl, pero vamos a analizar este versículo. Sí dice que ha pecado y que ha quebrantado el mandamiento, pero está diciendo, es que temí al pueblo. ¿Han conocido de reyes que teman al pueblo? Nomás sus chicharrones truenan de los reyes, ¿verdad? Y hay otra cosa también. ¿A quién le está diciendo? En vez de decírselo a Dios, se lo está diciendo a un hombre. Se lo está diciendo a Samuel. Y luego dice el 25, ahí mismo, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona. No le dice a Jehová, perdona, ¿eh? ¿A quién le dice? Le dice a Samuel, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26 dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y ahora Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahí está. Mientras que uno amaba la palabra de Jehová, otro desechaba y no hacía caso de la palabra de Jehová. ¿Cómo estamos nosotros? Y bueno, todos saben, yo creo que todos los que están aquí saben cómo terminó Saúl poco antes de morir. Poco antes de esa cruenta guerra contra los filisteos, donde murieron él y sus hijos, él ya estaba lleno de amargura, celos, tenía, yo creo que, pues no sé, o poseído por un espíritu malo, o pudiera ser que estuviera esquizofrénico, pero no estaba bien. ¿Se acuerdan que David le tocaba el arpa para que lo dejara, aunque sea un rato, ese espíritu malo que lo atormentaba a Saúl? Y una vez enojado agarró una lanza y se la aventó a David y pensaba clavarlo sobre la pared. Y persiguió a David mucho,
muchas veces. Ambos reyes de los que estamos comentando comenzaron bien, pero solo David terminó bien. Cuando digo que David terminó bien, no quiero decir que sus pecados no trajeron consecuencias. Sí trajeron consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, hermanos. Pero vamos a ver qué otras características tenía David que no tenía Saúl. David tenía respeto por la autoridad. David tenía respeto por la autoridad. Saúl no tenía respeto por la autoridad. David respetaba la autoridad de su papá, por ejemplo. Hijo, quiero que vayas a pastorear las ovejas. Voy a pastorear las ovejas. Hijo, ahora quiero que vayas y lleves este alimento a tus hermanos que están allá en el campo de batalla, peleando contra los filisteos. Ah, sí, yo voy. E iba, no nada más decía si voy y no iba, sino que sí, iba. Respetaba la autoridad, tan respetaba la autoridad que también respetaba la autoridad del rey Saúl, aunque andaba tras su vida, aunque quería matarlo, respetaba la autoridad de Saúl, y en una ocasión, más de una ocasión, pudo haberlo matado. Es más, una vez uno de sus acompañantes le dijo: pues ya, dale muerte, Dios lo entregó en tu mano, aquí está, dormido y todo. No, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él es la autoridad, Él es el rey. Líbreme Dios de hacer tal cosa. Respetaba la autoridad. Saúl no respetó la autoridad. No respetó ni a Samuel, que era, se puede decir, su padre espiritual. No lo respetó. Vamos a ver 1 Samuel 15, versos del 1 al 3. Por ahí cerca de donde estábamos. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Fíjense lo que se le dice a Saúl que debe de hacer. Ve pues y hiere a Amalec, o sea, al pueblo, a la ciudad, a la nación de Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era clara: vas a arrasar, vas a aniquilar, vas a acabar con esa nación de Israel, de Amalec, de los amalecitas, y también todo lo que tienen, su ganado, sus ovejas, sus vacas, todo. No le dijeron: vas a dejarlos más bonitos, no, todo. Y luego vamos a ver que no llevó a cabo lo que se le dijo. Bueno, proseguimos. David aceptó sus errores, sus pecados ante Dios. Luego vamos a regresar a este libro de 1 de Samuel. Por lo pronto veamos Salmo. Saúl no tiene el libro, ¿verdad? Salmo 32. Versos 3 al 5. A ver, mi hermana lo va a poner ahí. Dice Salmo 32, 3. Fíjense qué humildad de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice a Jehová. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué sigue? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se fijan la diferencia? David confesaba sus pecados, pero ante Jehová. Reconocía cabalmente su falta. ¿Reconocemos nuestras faltas, hermanos? ¿O
o nos justificamos, no, es que lo hice por esto, es que ya no se pudo, no alcancé a sostenerme y la tentación me ganó. Vamos a volver a 1 de Samuel 15, 8 y 9. Para que vean que no cumplió Saúl con lo que se le había dicho. Dice, y tomó vivo a Agag, o sea, Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalec, de los amalecitas, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales gordos, y de los animales gordos, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó? No destruyó todo, nada más, pues lo que era vil y despreciable. ¿A quién dejó con vida? Al rey Agag, y se había dicho que debía de haberlo, cuando se le dijo hiere al rey, que equivale a vas a matar al rey también. No lo hizo así, y dejó lo mejor de las ovejas y del ganado. Él decía que para ofrecer sacrificios. ¿Quién me garantiza que era así? ¿De veras sería para ofrecer sacrificios o para repartírselo entre él y los más allegados? Yo no sé, ¿verdad? Mejor no especulemos. Bueno, Saúl, hermanos, otra daga que hizo, como dicen por ahí, fue que intentó engañar al profeta Samuel. 1 de Samuel 15:13 podemos ver, fíjense lo que le dice. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La había cumplido? No la había cumplido. Entonces ahí se ve como un engaño. Yo he cumplido la palabra de Jehová, dice. Otra cosa, echó la culpa a otras personas. Vea ahí mismo en el verso 15 dice, y Saúl respondió, bueno, les comento, es que le dijo Samuel en el 14, oye, ¿qué balido de ovejas y qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? 15. Y Saúl respondió, de Amalec las han traído, porque el pueblo, yo no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos. El pueblo. Quiere decir que ahora los conejos les tiran a las escopetas. Él era el mandamás. ¿Para qué le echa la culpa al pueblo? El 21 se puede ver más recalcado eso también. Dice en el 21, pero el pueblo, o más el pueblo, tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Del anatema iban a ofrecer sacrificios. Desde ahí ya se ve como que algo no cuadra. Pásese al verso 24 y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, ya lo habíamos visto, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo. Vuelve a echarle la culpa al pueblo y a lavarse las manos. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, le pide perdón a él. Perdona pues ahora mis pecados. Esto de perdona, oye Samuel, perdona ahora mis pecados, me recuerda a aquel que regresó las 30 monedas y que dijo, he pecado, he vendido sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los hombres, los líderes religiosos? ¿Y a nosotros qué? Allá tú. Aventó las monedas ahí y se fue
acabó por ahorcarse, ¿eh? Entonces, ¿a quién hay que pedirle perdón? A Dios. ¿A quién hemos ofendido cuando pecamos? A Dios. Más que al ser humano. Y bueno, si le ofendimos al ser humano, pues también hay que pedirle disculpas, pero principalmente Dios es el que debe conocer de nuestro arrepentimiento. Debemos de decírselo desde el fondo del corazón, con arrepentimiento sincero, nuestras faltas. Ahora vamos con David. Salmo 51, versos 3 y 4 solamente, y ya con esto vamos a terminar. Salmo 51, versos 3 y 4. Ahorita que se ponga aquí en la pantalla, vamos a ver. Bueno, ahí está. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice David. Contra ti solo he pecado. ¿A quién le dice? A Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu presencia. Contra ti he pecado. Hermanos, ahí están las diferencias, las principales, algunas diferencias entre estos dos reyes y también sus semejanzas entre Saúl y también David. ¿A cuál de los dos reyes le gustaría a usted parecerse? Vamos a hacer una recapitulación, tratar de aplicar esto en nuestras vidas. Hablábamos de que pues David tuvo fruto y Saúl no tenía el fruto del Espíritu. Hacía cosas por el Espíritu, pero el Espíritu Santo, pero le faltaba el fruto del Espíritu. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto al fruto? La palabra de Dios dice, por sus frutos lo conoceréis. Ya en el Nuevo Testamento hallamos eso. Por sus frutos los conoceréis. Aunque no te salvan tus buenas obras, pero tus frutos te dan a conocer. Si eres trigo, eres cizaña. ¿Eres luz? ¿Eres sal? ¿Eres luz o eres tinieblas? Haced, decía el Bautista, Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. David tenía amor por la palabra de Dios, ya lo vimos largo y tendido. ¿Tenemos amor por la palabra de Dios, hermanos? ¿La leemos reverentemente y principalmente nos la aplicamos a nosotros mismos o la agarramos y le damos de bibliazos a los demás? Tengamos amor por la palabra de Dios. David tenía respeto por la autoridad. ¿Usted respeta la autoridad? Principalmente la autoridad divina, la autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Respetamos a la autoridad? ¿Respetamos la autoridad de la palabra de Dios también? La palabra de Dios es autoritativa. David aceptó sus errores. Aunque tuvo consecuencias su pecado, poquito nada más, el hijo que nació del adulterio murió. Uno de sus hijos violó a una de sus medias hermanas. Otro hijo mató a ese violador. Pero David, y le hizo guerra a su papá también y quería darle golpe de estado, quedarse con el trono. Pero a la postre David se arrepintió de todo corazón, dobló rodilla ante Dios y reconoció su pecado, y David fue perdonado. Entonces David aceptó sus errores ante Dios. Hermanos, no nos queda otra, debemos aceptar nuestros pecados ante Dios. El que encubre su pecado no prosperará, no prosperará. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.
Pues ya, estamos terminando. Nada más le repito la pregunta que le hice hace rato. Le dije, ¿a cuál de los dos reyes le gustaría parecerse? Le cambio un poquito a la pregunta. ¿Le gustaría parecerse al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es el ejemplo máximo a seguir. No hay otro como Él. A mí me encantaría parecerme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Ese que siendo inocente murió por nosotros. El justo por los injustos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cristo sigue siendo misericordioso. Cristo está con los brazos extendidos. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. El día de mañana no existe. El pasado ya se fue y el futuro es incierto. Si alguien no ha recibido a Cristo, hoy es el día. Lo invito a que le diga, a que le abra la puerta de su corazón y le permita a Cristo pasar a morar en el fondo de su ser. Y si ya tiene a Cristo y siente que ha fallado, pues pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Él es amplio en perdonar, es lento para la ira y grande en misericordia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona mis pecados. Yo he fallado, Señor. Muchas veces te he fallado. Perdóname. Perdóname. Ayúdame a no caer más en las tentaciones. Bendice el mensaje. Que, como decíamos en un principio, seamos hacedores. Danos valentía. Danos denuedo para hablar de tu palabra. Danos, Señor, lo necesario para seguir firmes en esta carrera hasta llegar a la meta. Y, Señor, quítanos lo que nos estorbe. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice la iglesia. Te pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.